Vamos a hacer el ejercicio 7, es el primero que hacemos de propiedades coligativas. Bien, nos dice los anticongelantes para coches. Sabéis que se le echan al coche unos líquidos que son anticongelantes justamente para que no haya peligro. O sea, y esto es especialmente importante si vas, por ejemplo, a Sierra Nevada en temporada en que baja de 0 grados o a cualquier sitio donde baje de 0 grados, pues si no usas anticongelante puedes tener un problema, porque el agua a partir de 0 grados se congela y entonces si echas pura agua se te congela y el coche no funciona, vamos. Entonces los anticongelantes para coches se fabrican con etilenglicol. ¿Qué tenemos que hacer para disminuir el punto de congelación? Según las propiedades coligativas, cuando yo añado un soluto, en este caso al agua, cuando yo añado un soluto, pues el punto de congelación del agua cae. Entonces, en vez de congelarse a 0, pues a lo mejor se congela a -5, a -15, a -20 grados, ¿no? En función de la concentración molar que hay ahí del soluto. Nos pregunta, ¿en qué relación en volumen se debe mezclar etilenglicol con agua para conseguir una disolución que congele a -20 grados? O sea, yo tengo etilenglicol puro y agua pura. Bueno, pues, ¿qué volumen tengo que echar de cada uno? ¿Qué volumen tengo que echar de cada uno para que la mezcla que me quede sea un anticongelante, de manera que esa disolución congele a -20 grados? En vez de congelarse a 0 grados centígrados, que es lo que haría el agua pura, el disolvente puro, pues con el volumen que le he puesto de etilenglicol resulta que ahora se congela a -20 grados. Hasta que no llega a -20 grados no se congela, sigue líquido. Bien. Bueno, esa es la primera pregunta. Vamos a intentar responderla. Estamos hablando del punto de congelación, ¿vale? O el punto de fusión, según se quiera ver. Y lo que nos dicen las propiedades coligativas, según hemos deducido, es que el descenso del punto de congelación o del punto de fusión es igual a menos una constante que se llama constante crioscópica, en este caso, porque es temperatura de congelación, temperatura de fusión, por la molaridad del soluto, por la molaridad del soluto. Muy bien. Bien, y como lo que necesitamos saber es qué volumen hay que mezclar, lo que tengo que saber es qué concentración necesito. O sea, que de aquí lo que tengo que despejar es qué molaridad necesitaría de soluto. Con lo cual eso pasa restando y me queda menos arriba la variación de temperatura de congelación o temperatura de fusión partido la constante crioscópica. Perfecto. La variación de temperatura que queremos es, obviamente, temperatura de fusión sería temperatura de fusión final, es decir, la cambiada por el soluto cuando está en disolución, menos la inicial, que sería la temperatura de fusión del disolvente puro. En el caso del agua, pues sabemos que es 0. Entonces, si al final quiero que sea -20, pues ya sé que este incremento es -20 grados centígrados. Y una diferencia de temperaturas da igual en grados centígrados que en Kelvin. Una diferencia de temperatura da igual en grados que en Kelvin. Pero para que si alguien se queda más tranquilo, si lo hacemos en Kelvin, porque aquí hay que ponerlo en Kelvin, pues lo ponemos directamente en Kelvin, ¿vale? La temperatura de fusión del agua a una atmósfera es 0 grados centígrados, que es 273,15 grados Kelvin. 20 grados hacia abajo, menos 20 grados centígrados, pues sería 253,15 grados Kelvin. O sea que temperatura final 253,15 menos temperatura inicial 273,15. 0 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Final menos inicial. Y esto sale que es menos 20 Kelvin. Este es el descenso que yo quiero del punto de congelación, que caiga desde 273,15 a 253,15, 20 grados. Perfecto, pues eso es lo que pongo ahí. Entonces tendríamos menos, arriba me ha quedado menos 20 Kelvin, ese es el descenso que quiero, y la constante crioscópica la da como dato el ejercicio, y resulta que es 1,86 Kelvin por kilogramo partido de mol. Perfecto. Bien, entonces aquí, bueno, por supuesto, menos con menos se transforma en más. El Kelvin se me va con el Kelvin, el mol pasa arriba y el resultado de esto
de 20 entre 1,86 sale 10,75. 10,75. Y como este mol está dividiendo pasa arriba, pues queda en mol partido kilogramo, que son las unidades de la molalidad, es lo que estamos calculando. Así que yo necesito 10,75 moles de soluto, me da igual el que sea, de soluto en cada kilo de agua. En este caso el soluto que vamos a emplear es etilenglicol. Luego estos moles serán moles de etilenglicol. Muy bien. Muy bien. Bueno, y como lo que nos piden es qué volúmenes tengo que mezclar, pues vamos a ver qué volúmenes son. Por un lado, para preparar esa concentración, digamos que yo necesitaría 1 kilo de agua, ¿no? Porque es por kilogramo de disolvente. Luego necesito 1 kilo de agua, es decir, 1000 gramos de agua. ¿Y eso qué volumen es? Uno podría decir, bueno, pues 1 litro, 1000 mililitros. Bueno, como nos dan en los datos la densidad exacta del agua a 25 grados, pues usamos el valor de la densidad que nos dan para determinar el volumen. ¿De acuerdo? Si densidad es masa partido por volumen, el volumen se despeja y el volumen sería densidad partido masa, sería masa partido densidad. Con lo cual, dividimos por la densidad, que es 0,99717 gramos por centímetro cúbico. O sea que cada 0,99717 gramos de agua ocupa 1 mililitro. Muy bien, así que gramos se me va con gramos y esto me va a venir el volumen en centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros. Y resulta que 1 kilo de agua a 25 grados ocupa 1002,8 centímetros cúbicos de agua, mililitros. O sea, 1,0028 litros de agua. Muy bien, entonces ya sé el volumen que tengo que poner de agua. ¿Y qué volumen? Pues claro, yo cuando preparo el anticongelante lo preparo, digamos, a temperatura ambiente. No me voy fuera a 0 grados a prepararlo, ¿no? Por eso hacemos los cálculos de volumen a 25 grados. Bien, y nos queda el tema de qué volumen ocupará los 10,75 moles que tenemos que poner de etilenglicol. Bueno, pues para eso lo que tenemos que hacer lo primero es transformar los moles a gramos. 10,75 mol de etilenglicol, ¿vale? Etilenglicol. Bien, para eso sabemos que tenemos que multiplicar por el peso molecular, que también nos da el ejercicio, que resulta que es 62,20 gramos cada mol. Así que el mol se me va y esto me da los gramos de etilenglicol que tengo que poner. 668,82 gramos de etilenglicol. Bien, y como lo que me piden es qué volumen tengo que mezclar, pues para pasar los gramos a volumen lo que necesito es la densidad. Y, por tanto, dividimos por la densidad, que es 1,1088, también nos la da el ejercicio, gramos centímetro cúbico. Por tanto, cada 1,1088 gramos ocupa 1 mililitro. Y entonces se me van los gramos y resulta que el volumen que van a ocupar a 25 grados esos 10,75 moles es 603,2 centímetros cúbicos etilenglicol. Mililitros. ¿Vale? Estos serían los volúmenes que tengo que mezclar. Si os fijáis en el resultado, os pone una relación 3/5. O sea, por cada 3 volúmenes de uno, 5 volúmenes de otro. Entonces, para dejarlo según viene el resultado, pues hacemos la división. Y entonces diríamos que la división sería 603,2 centímetros cúbicos de etilenglicol en cada 1002,8 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? Esos serían los volúmenes que yo mezclaría. Y eso, cuando hacéis el cálculo, que os sale un número, veréis que es lo mismo. Cuando hagáis y os salga aquí el número, veréis que es lo mismo que os daría al dividir 3 entre 5. O sea que la proporción es 3/5.
La proporción es 3/5. Por cada 5 volúmenes de agua pongo 3 de etilenglicol, aproximadamente, ¿eh? O sea, por cada 5 litros de agua, 3 litros de etilenglicol. De esa manera, mezclados a 25 grados, de esa manera yo consigo una molalidad de 10,75 mol kilo, y con esa molalidad, suponiendo que se sigue cumpliendo esta relación, ¿vale?, que en realidad solo se cumple para disoluciones diluidas, pero suponiendo que se sigue cumpliendo, eso me daría un descenso en el punto de congelación de 20 grados. Muy bien, con esto responderíamos al apartado A. En el apartado B nos dice si a 25 grados, que es cuando mezclamos el agua y el etilenglicol, la presión de vapor de la disolución, cuando ya los he mezclado, mido la presión de vapor que hay encima de disolución y resulta que es 0,075. La presión de vapor que hay sobre la disolución es 0,0075 atmósferas, ¿vale? Bien, y también tengo el agua pura a 25 grados. Yo estoy en una habitación y tengo el agua pura, el etilenglicol y la mezcla que acabo de hacer. Bien, y mido la presión de vapor encima de agua pura a 25 grados y resulta que la presión de vapor del agua pura a esa temperatura, a 25 grados, es 0,0313 atmósferas. Bien, entonces si suponemos que el etilenglicol no se evapora, es decir, que en la mezcla, en la disolución, en realidad solo se está evaporando el agua, el disolvente, pues entonces esta presión de la disolución se la podemos asignar a la presión de agua en la disolución, ¿vale? Bien, y entonces se estaría cumpliendo la propiedad coligativa que ya conocemos, que es el descenso de la presión de vapor. El descenso de la presión de vapor. La presión del disolvente puro es 0,0313 y en cuanto le he añadido soluto, y le he añadido bastante, porque es una proporción de 3/5 en volumen, ¿no?, pues su presión de vapor ha caído de 0,03 a 0,0075. Es descenso de la presión de vapor, es una de las propiedades coligativas. Y nos piden la actividad. Bueno, pues como nos piden actividad, estamos dando por supuesto que no tiene un comportamiento ideal y por tanto que la presión que yo estoy midiendo de agua sobre la disolución con etilenglicol es la presión real. ¿Cómo se relaciona con la ideal? Pues la presión real es igual a la presión que predice el modelo ideal, el comportamiento de Raoult, por un coeficiente de corrección, que es justamente el coeficiente de actividad. ¿Y qué predice la presión ideal? Pues la presión ideal, según Raoult, sería la presión del agua pura por la fracción molar del agua en el líquido, Eso sería la presión ideal y ahora multiplicada por el factor de corrección. Bien, ¿y esto que tenemos aquí qué es? Esto es concentración por factor de corrección. Esta es la concentración corregida a la que llamamos actividad. Esta es la actividad del agua, que es lo que me están pidiendo. O sea que esto sería la presión del agua pura por la actividad del agua. Esto es lo que me están pidiendo, así que despejo. ¿Y qué me queda? Pues me queda que la actividad del agua sería el cociente entre la presión del agua, digamos la presión real, la que yo mido, partido la que tendría el agua pura. ¿Vale? Bien, y esos son justo los valores que nos ha dado el ejercicio. La presión de la disolución, que la hemos asignado al agua, suponiendo que el soluto no se evapore, pues sería 0,0075 atmósferas. Bien, y la presión del agua pura es 0,0313 atmósferas. Atmósfera se me va con atmósfera y la actividad que aquí nos sale, dado que es el producto de un coeficiente de actividad que no tiene unidades, por fracción molar que tampoco tiene unidades, pues obviamente la actividad sale sin unidades. Y resulta que es 0,24. Pues esta sería la actividad de el agua en la disolución con etilenglicol que hemos preparado a 25 grados. Vamos a resolver el ejercicio 8. Nos dice,
una disolución dada de un soluto no volátil, no nos dice qué soluto es, pero sí que nos dicen que no es volátil, por tanto no se evapora. Si ahí se produce un cambio de fase de líquido a gas, el soluto va a permanecer en el líquido, al gas solo pasará al disolvente. Bien, pues una disolución dada de un soluto no volátil en benceno, el benceno es el disolvente, congela a 5,01 grados centígrados, en vez de a 5,42, que es la temperatura de congelación del benceno puro. O sea, cuando yo tengo el benceno solo, en condiciones a una atmósfera, etcétera, el benceno se congela a 5,42 grados centígrados. Entonces, le he añadido soluto y en vez de congelarse a 5,42, he tenido que enfriar más. Me he tenido que ir a 5,01, a una temperatura inferior. Es el descenso del punto de congelación. Ha pasado de 5,42 sin soluto a 5,01 con soluto. Perfecto. Ese es un dato que nos dan, el descenso del punto de congelación, del punto de fusión. Bien, nos pregunta, calcule la temperatura de ebullición de esta disolución. Yo preparo una disolución con soluto en benceno y sabiendo que le sucede eso a la temperatura de congelación, pues ¿qué le sucederá a la temperatura de ebullición? Sabemos que cuando se añade un soluto, la temperatura de ebullición aumenta, hay un aumento de la temperatura de ebullición. ¿Vale? Pues nos piden cuál es ese aumento, cuál será la temperatura de ebullición de la disolución. Bien, ¿y qué datos nos dan para esto, aparte del descenso del punto de congelación que ya nos han dado? Pues nos dicen, sabiendo que el calor de vaporización del benceno en el punto de ebullición, que sucede a 80,1 grados centígrados, o sea, ¿qué es el calor de vaporización? Pues es el calor que yo le tengo que dar al benceno para que se evapore. Sabemos que cuando se produce un cambio de fase a la temperatura que le corresponde, en este caso a 80,1 grados centígrados, se mantiene constante la presión y la temperatura mientras dura el cambio de fase y, por tanto, como la presión es constante, el calor es lo mismo que la entalpía. De manera que ese calor de vaporización de benceno no es otra cosa que la entalpía de vaporización del benceno. La entalpía de ebullición, la entalpía de vaporización. ¿Vale? Y vale 95 calorías por gramo. Nos están dando, vamos a ir anotando los datos. Resulta que el benceno puro, su temperatura de congelación o temperatura de fusión es 5,42 grados centígrados. Mientras que cuando le añado soluto y por tanto se forma la disolución se congela, esto sería el benceno puro, la disolución se congela a 5,01 grados centígrados. Ha habido un descenso en el punto de congelación. Bien, ¿y cuál será ese descenso? Pues el descenso en el punto de fusión sería final menos inicial, pues sería menos 0,41 grados centígrados. Como es una diferencia de temperatura, sabemos que cualquier diferencia de temperatura da lo mismo en grado que en Kelvin, ¿vale? Una resta de temperatura, una diferencia de temperaturas da lo mismo en grados centígrados que en Kelvin, con lo cual esto es lo mismo que menos 0,41 Kelvin. Vamos, si queréis podéis pasar esto a Kelvin y comprobaréis que sale exactamente lo mismo. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos el descenso del punto de congelación, que eso es un dato que nos han dado. Otro dato que nos dan es la entalpía de vaporización, que resulta que es 95 calorías por gramo. Hay que aportar 95 calorías a cada gramo de benceno puro para que se evapore a su temperatura de ebullición, que es 80,1 grados centígrados. Y también nos da el calor de fusión. Por tanto, la entalpía de fusión que resulta en el punto de congelación, por tanto a 5,42 grados centígrados y una atmósfera, resulta que es 30,3 calorías por gramo. Es decir, a cada gramo de benceno que esté congelado, que esté sólido a 5,42 grados centígrados, que es su temperatura de fusión, a cada gramo de benceno congelado hay que darle 30,3 calorías para que se funda.
¿vale? La entalpía de fusión. Muy bien, pues entonces tenemos entalpía de vaporización, entalpía de fusión y el descenso del punto de congelación. Y lo que nos piden es temperatura de ebullición de la disolución. Bueno, pues estamos hablando a la vez del descenso del punto de congelación y del aumento del punto de ebullición. Pues aplicamos las ecuaciones que conocemos para ambos casos. Sabemos que el descenso del punto de fusión o el punto de congelación es menos la constante crioscópica por la molalidad del soluto. Y el aumento de la temperatura de ebullición sabemos que es la constante ebulloscópica por la molalidad del soluto. ¿De acuerdo? Bien, pues si dividimos estas expresiones, al dividirla una entre la otra, se me van las molalidades. ¿De acuerdo? Bien, y nos quedaría que incremento de T de fusión partido incremento de T de ebullición sería menos K sub C partido K sub B, es decir, constante crioscópica partido constante ebulloscópica. Y lo que valen esas constantes lo sabemos, lo tenéis en los apuntes, es menos, la constante crioscópica es la temperatura de fusión del disolvente puro al cuadrado por R por el peso molecular del disolvente, que es benceno, ¿vale? Benceno expresado en kilogramos, ¿de acuerdo? Expresado en kilogramos. Dividido la entalpía de fusión. La entalpía de fusión, ¿ok? Bien, esta es la crioscópica. Y la ebulloscópica es idéntica, solo que donde pone fusión pongo ebullición. Así que aquí me quedaría la temperatura de ebullición del benceno puro al cuadrado por R por el peso molecular del benceno en kilogramos dividido la entalpía de vaporización, porque estamos en ebullición. Entonces fijaos que R peso molecular aquí y aquí se me va, ¿vale? Y entonces nos quedaría que incremento de T de fusión partido incremento de T de ebullición sería menos esta entalpía que está dividiendo pasa arriba, entonces me queda entalpía de vaporización arriba y esto que está dividiendo aquí pasa abajo, entalpía de fusión abajo. Bien, y esta temperatura de fusión que está arriba se queda arriba, sería temperatura de fusión del benceno puro al cuadrado, y esto que está dividiendo pues se queda abajo, temperatura de ebullición del benceno puro al cuadrado. Entonces a nosotros nos están pidiendo el incremento de la temperatura de ebullición. Entonces si le damos la vuelta a este cociente, pues se le da la vuelta a este cociente, dado que solo hay productos y divisiones. Al darle la vuelta a este, se le da la vuelta a este, y entonces nos queda que incremento de T de ebullición partido incremento de T de fusión sería menos, al darle la vuelta ahora, entalpía de fusión queda arriba, entalpía de vaporización queda abajo, y la temperatura de ebullición queda arriba, al cuadrado, partido la temperatura de fusión queda abajo, pura al cuadrado. Y desarrollando, o sea, daos cuenta que el incremento de temperatura de ebullición es la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, en este caso el benceno, ¿vale? Con lo cual, esto pasa para allá multiplicando, y ahora como esto es una diferencia, esto que está restando pasa sumando. Así que la temperatura de ebullición de la disolución, que es lo que me piden, sería la temperatura de ebullición del benceno puro menos esto que ha pasado para allá multiplicando, menos incremento de T de fusión por el cociente de entalpía de fusión partido entalpía de vaporización por la temperatura de ebullición del benceno puro al cuadrado partido la temperatura de fusión del benceno puro al cuadrado. Y ya está, porque todos estos valores los conocemos. Sustituyendo los valores, las temperaturas, si son absolutas como esta, tienen que venir en Kelvin,
Solo podemos usar indistintamente centígrados o Kelvin cuando es una diferencia, cuando es una resta. Todos estos datos los tenemos. La temperatura de ebullición del benceno puro nos dicen que es 80,1 grados centígrados. 80,1 grados centígrados en Kelvin es 353,1 Kelvin. Vale, esa sería la temperatura de ebullición del benceno puro. Menos el incremento de la temperatura de fusión es menos 0,41 Kelvin. Bien, o sea, ese es el descenso del punto de congelación, o sea, incremento de TF. Por la entalpía de fusión resulta que es 30,3, nos lo da el ejercicio, caloría por gramo, mientras que la entalpía de vaporización es 95 calorías por gramo. Y las temperaturas de ebullición y fusión del benceno puro al cuadrado también nos la dan. La temperatura de ebullición sabemos que es 80,1 grados centígrados, es decir, 353,1 Kelvin al cuadrado, ¿vale? Temperatura de ebullición al cuadrado partido temperatura de fusión al cuadrado. Temperatura de fusión del benceno puro es 5,42 del benceno puro, que en Kelvin son 272 Kelvin. Y esto elevado al cuadrado. Entonces fijaos que aquí caloría gramo se va con caloría gramo, Kelvin cuadrado se me va con Kelvin cuadrado. Y las unidades que me quedan son Kelvin y Kelvin, que es lo que corresponde a una temperatura. Cuando hacéis esta operación, resulta que la temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición que sale finalmente de la disolución es 353,3 Kelvin, o si lo pasamos a grados centígrados, 80,3 grados centígrados. Esta sería la temperatura de ebullición de esa disolución de benceno con el soluto que hemos añadido. Recordad que la temperatura de ebullición, lo hemos dicho, del benceno puro era 80,1, nos lo da el ejercicio, 80,1 grados centígrados. Y con soluto es 80,3, es decir que le cuesta más ebullir, tengo que calentar un poquito más, en vez de 80,1 tengo que subir a 80,3 para que se ponga a ebullir. Igual que me había costado más que se congelara, porque no se congela a 5,42, sino que tengo que enfriarlo más hasta 5,01 para que se congele. Vamos a hacer el ejercicio 9, el ejercicio número 9. Una disolución binaria de un soluto de masa molecular desconocida que se encuentra disuelto al 1,25% en peso en benceno como disolvente, nos están dando... Es una disolución que hemos preparado a partir de un soluto desconocido, que aunque sea desconocido, si sé que es puro lo puedo pesar, por tanto los gramos que añado los sé perfectamente. Bien, y entonces resulta que preparo una disolución del 1,25% en peso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de cada 100 gramos, 1,25 gramos serán del soluto y el resto, 98,75, es del disolvente, en este caso benceno. Vale, los dos suman 100, serían 100 gramos, de cada 100, 1,25 es soluto, 98,75 benceno. Eso es 1,25% en peso. Muy bien, hemos preparado esa disolución. Y resulta que esta disolución así preparada, mido la presión de vapor sobre la disolución. Nos dice el ejercicio además que supongamos que el soluto es no volátil, con lo cual la presión que hay sobre la disolución, dado que el soluto no se evapora, es presión del disolvente. Resulta que, por tanto, la presión del benceno, C6H6, la presión del benceno en disolución, resulta que es 752,4 torr, o sea, milímetros de mercurio, ¿vale? Y esto a una temperatura de 80 grados centígrados. Muy bien. Muy bien. Y otra característica que nos dan de la disolución es
que cuando lo pongo a ebullir, resulta que la temperatura a la que eso se produce, la temperatura de ebullición de la disolución es 80,33. 80,33 grados centígrados. Esos son datos que nos dan de la disolución. Y del benceno puro, ¿qué nos dicen? Del benceno puro nos dicen que su temperatura de ebullición normal, es decir, si nos dicen normal, significa a presión atmosférica, ¿no? El punto de ebullición es 80 grados. 80 grados centígrados. Y este es el punto de ebullición normal, es decir, esto sucede cuando la presión de vapor es de 760 torr, 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esto es una atmósfera. Perfecto. Entonces, fijaos que nos están dando un dato significativo y es que la presión de vapor del benceno, cuando está puro, a 80 grados, es 760. Mientras que cuando está mezclado con un soluto, a la misma temperatura, a 80 grados, la presión de vapor ya no es 760, sino 752,4. Esto es una de las propiedades coligativas, el descenso en la presión de vapor. Como consecuencia de añadir un soluto, disminuye la presión de vapor sobre la disolución. Entonces podemos emplear, como es un descenso de la presión de vapor, pues según dedujimos, el descenso en la presión de vapor es igual a la presión del disolvente puro, ¿vale? El disolvente siempre ponemos 1, en nuestro caso es benceno, presión del disolvente puro por la fracción molar del soluto. El soluto es 2, el disolvente es 1. Bien, con lo cual de aquí podemos despejar la fracción molar del soluto. Es el dato que nos están dando aquí, que sería igual a el descenso de la presión de vapor partido la presión del disolvente puro. Y el descenso de la presión de vapor, para que salga positiva en esta fórmula, está escrito como la diferencia entre puro menos la presión de cuando está en disolución, ¿vale? Disolvente puro, disolvente con soluto, partido la presión del disolvente puro. Y estos valores los tenemos, nos los ha dado el ejercicio, ¿eh? La presión de vapor del disolvente puro la tenemos aquí, 760 torr menos la presión de vapor de la disolución a la misma temperatura, 80 grados. Es 752,4, ¿vale? Y esto está en torr. Y aquí abajo sería la presión de vapor del disolvente puro, que es 760 torr. 760 torr, ¿vale? Este dato 760 lo hemos sacado de que nos dicen que es la temperatura de ebullición, el punto de ebullición normal. Y normal quiere decir presión atmosférica, o sea, una atmósfera. Y una atmósfera son 760 torr. Muy bien. Bueno, pues aquí torr se me va con torr, se me van las unidades, que es lo que corresponde a una fracción molar. Una fracción molar no tiene unidades. Y resulta que la fracción molar que tiene esa disolución es 0,01, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues el ejercicio nos está pidiendo que determinemos la masa molecular, en primer lugar, ¿no? El peso molecular del soluto. Es un soluto desconocido, pues queremos saber qué peso molecular tiene. Bueno, el dato que nos han dado, el descenso de la presión de vapor, nos ha permitido calcular la concentración del soluto en fracción molar. Pues ahora expresamos dicha concentración. La fracción molar, X2, que ya sabemos que va a ser 0,01. La fracción molar del soluto, ¿qué es? Pues el número de moles de soluto partido el número de moles totales, o sea, el número de moles de disolvente más el número de moles de soluto.
Y el número de moles de soluto, ¿cómo se puede calcular? Pues los gramos de soluto partido el peso molecular del soluto. Así que aquí pondríamos los gramos de soluto partido el peso molecular del soluto. Dividido. Bueno, perdón, no hace falta ya poner, digamos, esto lo voy a poner directamente, es decir, los gramos de soluto son 1,25, 1,25 gramos de soluto partido el peso molecular que no conocemos. Los moles de disolvente, pues los gramos de disolvente, que son 98,75 gramos, partido el peso molecular del disolvente, que sí que nos lo dan, es el del benceno, que es 78 gramos partido de mol. Más el número de moles de soluto, que vuelve a ser lo mismo que está aquí, claro, 1,25 gramos partido el peso molecular del soluto. Entonces, fijaos que aquí la única incógnita es el peso molecular del soluto y lo único que hay que hacer es despejar, ¿vale? Yo, para solucionar esto, os aconsejo que a este cociente lo llaméis X, ¿vale? Que esto vuelva a ser lo mismo, a esto lo llaméis X. Despejáis la X y una vez que tenéis la X sabéis que la X va a ser 1,25 partido el peso molecular y de ahí sacáis el peso molecular. Bien, en cualquier caso, cuando lo hacéis y despejáis, resulta que el peso molecular del soluto desconocido resulta ser 97,75 gramos partido de mol. Muy bien, pues ya hemos respondido ahora la primera cuestión que nos planteaba el ejercicio. Voy a borrar para ganar un poco de espacio y seguimos. El ejercicio también nos pide, aparte del peso molecular del soluto que ya hemos determinado, nos pide el calor de vaporización por gramo para el benceno. Calor de vaporización por gramo para el benceno. Muy bien. Muy bien, pues ¿qué más datos me dan para yo poder obtener eso? Pues otro dato que podemos aprovechar es el aumento del punto de ebullición. Es otra de las propiedades coligativas. Resulta que el benceno cuando está puro a presión atmosférica ebulle a 80, pero cuando lo preparo esta disolución resulta que ebulle a 80,33. Quiere decir que ahora me cuesta más que ebulla. Esa es una de las propiedades coligativas. Cuando yo añado un soluto a un disolvente, la temperatura de ebullición aumenta. Tengo que calentarlo más para que se evapore. Muy bien. Con lo cual me dan eso, el aumento del punto de ebullición. Bueno, pues ¿cuál es la ecuación del aumento del punto de ebullición? Pues el aumento del punto de ebullición sabemos que es la constante bulloscópica, K sub B, por la molalidad del soluto. Bien, y de aquí lo que podemos obtener es la constante bulloscópica. La constante bulloscópica sería el aumento del punto de ebullición partido la molalidad del soluto. La molalidad del soluto no nos la dan, pero como ya sabemos la concentración, la fracción molar, y sabemos el peso molecular, pues la podemos calcular perfectamente, ¿no? ¿Cuál sería la molalidad de esta disolución? Pues la molalidad es el número de moles de soluto partido kilogramo de disolvente. Perfecto. ¿Cuál es la masa que tengo de disolvente? De disolvente tengo 98,75 gramos. Pues eso lo pasamos a kilos y ya tengo los kilogramos de disolvente. Los kilogramos de disolvente, esos son 0,09875 kilogramos. Perfecto. Y los moles de soluto, pues serán los gramos que tengo de soluto, 1,25 gramos, partido el peso molecular del soluto, que es justo lo que acabamos de determinar. El peso molecular del soluto nos había salido 97,75 gramo partido de mol, con lo cual gramo se me va con gramo y mol pasa arriba y esto queda en mol partido kilogramo, que es lo que corresponde a una molalidad, y sale 0,13 mol
kilogramo. Perfecto. Esta es la molalidad que vamos a usar aquí. La molalidad del soluto. Perfecto. ¿Aumento el punto de ebullición? Pues será la temperatura final, la temperatura modificada, que es 80,33. Como es una diferencia de temperatura, da igual que lo pongamos en centígrado o en Kelvin. Eso solo vale para la resta de temperaturas, ¿eh? Como cada grado vale lo mismo, sea centígrado o Kelvin, un grado es igual en centígrado que en Kelvin, pues la diferencia me sale exactamente igual. Entonces voy a hacer la diferencia en grados centígrados, pero que saldría igual que si lo hiciéramos en Kelvin, ¿vale? Si alguien se queda más tranquilo, pues que pase esto a Kelvin y esto a Kelvin y haga la diferencia, ¿vale? La temperatura modificada es 80,33 menos la temperatura inicial 80. Y esto, aunque sé que son grados centígrados, saldría igual en Kelvin, con lo cual pongo ya directamente aquí Kelvin, y la molalidad es 0,13. Mol partido kilogramo. O sea, aquí arriba queda un aumento de 0,33. El aumento del punto de ebullición es 0,33. Si pasáis esto a Kelvin y esto a Kelvin, veréis que la diferencia os sigue saliendo 0,33. Muy bien. Cuando hacemos esto, resulta que la constante bulloscópica de este disolvente, del benceno, es 255 Kelvin kilogramo partido de mol. Perfecto. Esa es la constante bulloscópica. ¿Para qué nos sirve la constante bulloscópica? Porque sabemos, lo hemos deducido, que la constante bulloscópica es igual a la temperatura de ebullición del benceno puro al cuadrado, o sea, temperatura de ebullición del disolvente puro al cuadrado, por la constante de los gases, por el peso molecular del disolvente, expresado en kilogramos. Muy bien. Dividido la entalpía, en este caso como es constante bulloscópica, la de vaporización, la de ebullición. Que es justamente lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿eh? Nos lo pide como calor de vaporización. El calor de vaporización, un cambio de fase, como es a presión constante, es lo mismo que la entalpía. Luego es la entalpía de vaporización. Así que de aquí podemos despejar y nos queda que la entalpía de vaporización del benceno sería, pues eso, la temperatura de ebullición al cuadrado por R por el peso molecular en kilos del disolvente partido la constante bulloscópica. Y todos estos datos los tenemos. Así que se trata de ir sustituyendo y tener cuidado con las unidades, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. La entalpía de vaporización del disolvente, es el benceno, resulta que es temperatura de ebullición del benceno puro. La temperatura de ebullición del benceno puro es 80 grados. Hay que pasarlo a Kelvin porque no es una diferencia de temperatura, sino que es la temperatura en sí. Entonces ahí ya sí que no podemos usar grados centígrados bajo ningún concepto. Luego la temperatura de ebullición, 80 grados en Kelvin son 353 Kelvin. Esto al cuadrado, con lo cual sería Kelvin cuadrado. Muy bien. Por la constante de los gases, en función del valor que escojas de la constante de los gases, te saldrá la entalpía, pues en julios. Por ejemplo, si usas 8,314, ¿no? Pues es julio partido mol Kelvin, te va a quedar en julios partido de mol. O si lo usas en calorías, que es aproximadamente 2, o de modo exacto 1,987 caloría partido mol Kelvin, pues te quedan calorías, ¿no? Dado que el ejercicio, si os fijáis en la solución, lo expresa en caloría por gramo, pues vamos a usar calorías. Pero vamos, si el ejercicio, eso porque nos da la solución, pero si no nos dicen nada, tú lo puedes expresar en la unidad que quieres. ¿Qué quiere Julio? Lo expresa en julios. ¿Qué quiere calorías? Lo expresa en calorías. Yo, por atenerme al resultado que viene en la solución, lo voy a poner en calorías, pero que se podría hacer exactamente igual en julios. Bien, entonces en calorías, la constante de los gases es 1,987. Caloría partido mol Kelvin. Muy bien. Por el peso molecular del benceno, pues el peso molecular del benceno nos lo dan, es 78 gramos mol. 78 gramos partido de mol.
Y finalmente la constante bulloscópica, que la hemos calculado justo antes, es 2,55 Kelvin kilogramo partido de mol. Kelvin kilogramo partido de mol. Perdonadme, pero el peso molecular tenemos que expresarlo en kilos. Luego, esto sería 0,078, ¿vale? Voy a borrarlo aquí. ¿Veis? Que el peso molecular tiene que ir en kilos. Es 0,078 kilo partido de mol. Normalmente te lo dan en gramos, pues lo pasas a kilos y ya está, dividiendo por 1000. Perfecto. Bien, entonces aquí, por ejemplo, kilogramo partido de mol se me va con kilogramo partido de mol. Este Kelvin que está aquí pasaría abajo y me quedaría Kelvin cuadrado, con lo cual Kelvin cuadrado se me va con Kelvin cuadrado. Y lo que me va a quedar aquí, las unidades que me quedan son caloría partido de mol, ¿vale? Así que al hacer esa cuenta sale 7.578,76 caloría partido de mol. Como nos piden que expresemos el calor de vaporización en vez de por mol, por gramo, pues para pasar mol a gramo lo que usamos es el peso molecular. Como es el benceno, pues sabemos que su peso molecular es 78 gramos mol, es decir, que un mol pesa 78 gramos, con lo cual mol se me va con mol y me quedaría, al dividir por 78, me quedaría en caloría por gramo, que es lo que me pide el ejercicio, y sale 97,2 caloría por gramo. O sea que para evaporar un gramo de benceno puro a su temperatura de ebullición, que es 80, para evaporar un gramo de benceno puro líquido, para pasarlo a vapor, hacen falta 97,2 calorías. Muy bien, pues esto es lo que hemos obtenido. Y daos cuenta que los datos experimentales que tenemos son solo medidas de temperatura de ebullición y presiones de vapor. Y con eso hemos podido sacar el peso molecular del soluto y hemos podido sacar también la entalpía de vaporización por gramo de benceno. Muy bien, pues con esto habríamos terminado el ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio 10. Y tengo que deciros que es un ejercicio que me gusta bastante, porque a partir de muy pocos datos puedes sacar todas las propiedades coligativas. Entonces, me parece un problema interesante, Bien, el ejercicio 10 nos dice que agregamos 3 gramos de una sustancia desconocida. Sé que es una sustancia pura, pero no sé qué especie es. Entonces, peso 3 gramos y lo disuelvo en 100 gramos de tetracloruro de carbono. ¿Ok? 3 gramos de una sustancia desconocida en 100 gramos de tetracloruro de carbono. Perfecto. Y lo disuelvo, formo la disolución y mido a qué temperatura ebulle esa disolución. Y obviamente sé cuál es la temperatura de ebullición del disolvente puro, porque eso lo buscas en internet y sale, tetracloruro de carbono. Y entonces veo que la temperatura de ebullición, como consecuencia de haber añadido esos 3 gramos de soluto, ha aumentado en 0,6 grados centígrados. O sea que como consecuencia de disolver 3 gramos de soluto en 100 gramos de tetracloruro de carbono, la temperatura de ebullición aumenta, esa es una de las propiedades coligativas, y aumenta en 0,6 grados centígrados. Como es un incremento de temperatura, una diferencia de temperatura, da lo mismo en grados centígrados que en Kelvin, con lo cual esto sería lo mismo que una diferencia de 0,6 Kelvin. Bien, nos dan el aumento, por tanto, del punto de ebullición. Y como datos nos dan la constante ebulloscópica del tetracloruro de carbono, que es el disolvente, y la constante ebulloscópica es 5,03 Kelvin kilogramo partido de mol, ¿vale? Constante ebulloscópica del disolvente tetracloruro de carbono.
Bien, otros datos que nos dan es la constante crioscópica del disolvente, que es 31,8 Kelvin kilogramo partido de mol, la constante crioscópica. Y también nos dan como dato la densidad del tetracloruro de carbono, A 25 grados, nos la dan para 298 Kelvin, o sea, a 25 grados, esa densidad es 1,59 gramo centímetro cúbico, gramo mililitro, ¿vale? La densidad del disolvente puro. Y el peso molecular del disolvente, tetracloruro de carbono, ¿vale? Peso molecular del tetracloruro de carbono, el disolvente, es 154 gramos mol. Cada mol de tetracloruro de carbono pesa 154 gramos. Bueno, estos son los datos que nos dan y nos piden todo. Si os fijáis, nos piden todo, ¿eh? Calcule la disminución de la temperatura de congelación, o sea, el descenso de la temperatura de fusión. Esto nos lo piden. La disminución relativa de la presión de vapor, ¿vale? La disminución relativa de la presión de vapor, expresada en tanto por ciento, ¿vale? ¿En qué tanto por ciento disminuye la presión de vapor como consecuencia de haber añadido el soluto? Bien, y también nos piden la presión osmótica pi a 25 grados, a 298 Kelvin, ¿vale? O sea, nos dan una propiedad coligativa, que es el aumento de punto de ebullición, y nos piden las otras tres. Muy bien, bueno, vamos a empezar. El primer dato que nos dan es el aumento de la temperatura de ebullición. De ahí, sabiendo la constante bulloscópica, vamos a poder determinar la molalidad del soluto, y partiendo de esa concentración y sabiendo los gramos del soluto disolvente y el peso molecular disolvente, vamos a poder determinar el peso molecular del soluto. Entonces, lo primero que nos dan es el aumento de temperatura de ebullición, que sabemos que es constante bulloscópica por molalidad del soluto. Despejando de aquí la molalidad del soluto, sería el aumento de la temperatura de ebullición partido la constante bulloscópica, y son datos que nos dan, ¿eh? El aumento de temperatura de ebullición es 0,6 Kelvin y la constante bulloscópica es 5,03 Kelvin kilogramo partido de mol. De manera que este Kelvin se me va con Kelvin, el mol pasa arriba y me queda mol partido kilo, que es lo propio de una molalidad. Esto sale 0,119 mol partido kilogramo. Muy bien. Sabiendo la concentración de soluto y los gramos de soluto y disolvente, podemos sacar el peso molecular del soluto. La molalidad que nos ha salido 0,119 mol partido kilogramo. ¿A qué es igual la molalidad? La molalidad es el número de moles de soluto partido kilogramo de disolvente. Número de moles de soluto, pues será los gramos de soluto partido su peso molecular. Los gramos de soluto son 3 gramos de soluto partido el peso molecular del soluto. Lo que nos piden es un dato desconocido. Y la masa del disolvente es 100 gramos, la tenemos que expresar en kilos, o sea que sería 0,1 kilo. 0,1 kilogramo. Bien, entonces solo hay que despejar el peso molecular. Esto pasa allí multiplicando y esto dividiendo, y después le hago la inversa, y el peso molecular del soluto resulta que sale 251,5 mol partido gramo, ¿vale? Mol partido gramo, perfecto. Bueno, pues ya hemos determinado el peso molecular del soluto, que no lo he puesto aquí, pero también nos lo pedía el ejercicio, ¿vale? Hemos determinado el peso molecular del soluto, perfecto. Ahora vamos a seguir determinando propiedades coligativas. El descenso del punto de congelación, ¿vale?
Esto es una propiedad coligativa. Otra propiedad coligativa, el descenso del punto de congelación. Pues eso sabemos que es menos la constante crioscópica por la molaridad del soluto. Entonces nos lo dan todo porque, bueno, la molaridad del soluto la hemos determinado en el apartado anterior y la constante crioscópica nos la da el ejercicio. De manera que esto es menos la constante crioscópica, 31,8 Kelvin kilogramo partido de mol, por la molaridad del soluto, que es 0,119 mol partido kilogramo. Así que mol se me va con mol, kilo se me va con kilo, y esto queda en Kelvin, como no puede ser de otra manera si estamos hablando de una diferencia de temperatura. Y resulta que sale menos 3,79 Kelvin, o sea, menos 3,8 grados. El hecho de haber disuelto 3 gramos de ese soluto, que resulta que tiene este peso molecular, en 100 gramos de tetracloruro de carbono, hace que para congelarlo haya tenido que bajar 3,4 grados más que cuando estaba puro. Ha caído el punto de congelación en 3,8 grados. Muy bien, con eso respondemos a esta pregunta. El siguiente es el descenso relativo de la presión de vapor. O sea, relativo, expresado en tanto por 1 o en tanto por ciento. Muy bien, pues vamos a la ecuación del descenso del punto de vapor. La disminución del punto de la presión de vapor. La disminución de la presión de vapor, incremento de P, sabemos que es la presión del disolvente puro por la fracción molar del soluto. Muy bien. Como nos lo piden en términos relativos, pues la presión del disolvente puro pasa dividiendo, y entonces la variación de la presión respecto a la presión inicial, que es la presión del disolvente puro, me da justamente la disminución relativa en tanto por 1 de la presión de vapor. Y resulta que es igual a la fracción molar del soluto. La fracción molar del soluto tendremos que calcularla, pero no hay problema porque tenemos todos los datos. La fracción molar sería el número de moles del soluto partido número de moles de disolvente más número de moles de soluto. Bien, voy a borrar esto ya de aquí. Bien, el número de moles de soluto sería los gramos de soluto, que son 3, dividido entre su peso molecular, que es 251,5. Lo hemos deducido antes. Esto he puesto mol partido gramo, ¿no? Perdón, Daos cuenta que esto es gramo mol. Cada mol pesa 251,5 gramos. ¿Ok? Ya decía yo que aquí. Bien. Gramo partido de mol. Muy bien. Eso me daría los moles de soluto. Gramo se me va con gramo. Esto pasa arriba. Estos son los moles. Muy bien. Y los moles de disolvente, pues son los gramos de disolvente, que son 100, entre el peso molecular del disolvente, que es 154. 154 gramos partido de mol. Gramo se va con gramo, esto pasa a mol. Y el número de moles de soluto, pues lo mismo que me quede aquí. 3 gramos partido 251,5 gramos partido de mol. Gramo se va con gramo, esto queda mol. Y entonces mol partido mol queda sin unidades, que es lo que corresponde a un tanto por 1, que es igual a esta fracción molar. O sea que tanto el tanto por 1 como la fracción molar no tienen unidades. Así que la variación relativa de la presión de vapor nos sale, al hacer esta cuenta, sale que es 0,018. Si lo queremos expresar en tanto por ciento, pues multiplicamos por 100 y entonces nos queda un 1,8%. O sea que respecto a la presión que tenía el disolvente cuando estaba solo, la presión pura, la presión ha caído un 1,8%. Y eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, disminución relativa a la presión de vapor. Voy a borrar en la parte de arriba para calcular lo último que nos piden, que es la presión osmótica. Pues vamos con la última propiedad coligativa. La última propiedad coligativa, la presión osmótica. Nosotros sabemos que la presión osmótica por el volumen
de disolución es igual a el número de moles soluto por R y por T, ¿vale? Se parece mucho al P por V igual a nRT, aunque ya dijimos que no tiene nada que ver con los gases. Muy bien, y nos están pidiendo la presión osmótica, con lo cual despejamos pi, que es la presión osmótica, y nos quedaría el número de moles de soluto por R por T partido volumen de disolución. Volumen de disolución. Bien, en este tipo de ejercicios, como siempre añadimos poco soluto, suponemos que eso apenas va a alterar el volumen total que tenía el disolvente. Cuando tú añades un poquito de soluto al volumen de disolvente, por ejemplo 25 mililitros de agua, añades un poquito de algo, pues prácticamente vuelves a medir, siguen siendo 25 mililitros. O sea, el volumen de la disolución, cuando es una disolución con una baja concentración, el volumen de disolución es prácticamente idéntico al volumen del disolvente puro. Bien, con lo cual hacemos esa aproximación, que siempre se hace, y entonces ese volumen lo consideramos como volumen de disolvente, despreciando por tanto el efecto que pueda tener sobre el volumen el haber añadido ese soluto. Así que el número de moles de soluto, pues ya lo que hayamos obtenido de antes, que son 3 gramos partido 251,5 gramos partido de mol, por la constante de los gases, la vamos a poner en atmósferas litros para que nos quede la presión en atmósferas, ¿vale? Y entonces ponemos 0,082, que eso es lo que vale la constante de los gases, atmósfera litro partido mol Kelvin, por la temperatura. Nos la piden a 25 grados, es decir, a 298 Kelvin. Muy bien. Dividido el volumen, que lo aproximamos al del disolvente. Pues el volumen de disolvente, como nos da la densidad a 25 grados y tenemos la masa, pues masa partido densidad nos da el volumen. Serían, de disolvente tengo 100 gramos, y su densidad es 1,59, vamos a poner esto aquí, 1,59 gramos centímetro cúbico. Gramo centímetro cúbico. Claro, aquí el gramo se va con gramo y esto me va a quedar en centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos es mililitros. Como aquí tengo litro, pues los mililitros tengo que pasarlo a litros, ¿vale? Y entonces dividimos por 1000, ¿no? Yo digo que un litro, que es lo que yo quiero, son 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos, con lo cual centímetro cúbico se mira con centímetro cúbico y ya me queda en litros. Y ahora, pues quedaría que este gramo se me va con gramo, el mol pasa arriba, ¿vale? Y ese mol que pasa arriba se me va con este mol que está aquí abajo. El litro que está aquí arriba se me va con el litro de abajo. Y este Kelvin se me va con este Kelvin, con lo cual al final me queda atmósferas, que es lo que corresponde a una presión. Cuando hacéis ese cálculo, resulta que la presión osmótica, como consecuencia de haber añadido esos 3 gramos de soluto, la presión osmótica a 25 grados es 4,6 atmósferas, nada menos, es decir, es casi 5 veces la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Y con esto habríamos terminado con el ejercicio, que insisto, es un ejercicio que me gusta mucho, porque a partir de muy pocos datos se pueden obtener todas las propiedades coligativas, incluida, que no es propiedad coligativa, pero incluido el peso molecular del soluto, también se puede determinar. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11, seguimos con las propiedades coligativas. Nos dice una disolución acuosa ideal. Ya nos están dando el dato de que esta disolución tiene un comportamiento ideal. Muy bien. Una disolución acuosa, el disolvente es agua, ideal. Tiene una presión osmótica de 12,2 atmósferas a 20 grados centígrados. O sea, la presión osmótica a 20 grados resulta que es 12,2 atmósferas. Esa es la presión osmótica, como consecuencia de que tiene un soluto.
por eso es una disolución. He añadido un soluto a agua, forma una disolución acuosa que tiene comportamiento ideal, y la presión osmótica a 20 grados es 12,2. Muy bien. Y nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es su concentración, la concentración del soluto, en la escala de fracciones molares? ¿Cuál es la fracción molar del soluto? En el apartado B, ¿cuál es la diferencia en julios, o sea, en la unidad de energía, en julio, en la unidad de energía, la diferencia entre el potencial químico del agua en disolución, en esta disolución, menos la del agua pura? Es decir, cómo ha cambiado el potencial químico como consecuencia de haber añadido el soluto. El potencial químico del agua, que es el disolvente, en disolución, ¿vale? En disolución, menos el potencial químico del disolvente 1 cuando estaba puro, cuando era un líquido puro. Aquí es con soluto, aquí es sin soluto. ¿Cómo cambia el potencial químico? Muy bien. Muy bien. Bueno, como el dato que nos dan en la presión osmótica, pues partimos de ahí. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que la presión osmótica por el volumen de disolución es el número de moles de 2, o sea, del soluto, por R y por T. ¿De acuerdo? O de aquí, si despejamos el volumen, nos quedaría que pi sería igual a el número de moles de 2 partido por el volumen de disolución por R y por T. ¿Y esto qué es? El número de moles partido el volumen de disolución en litros es justamente la concentración molar del soluto. O sea que pi se puede expresar como concentración molar del soluto por R y por T. Despejando ya la concentración, nos queda que la concentración molar del soluto es pi partido por R. Bueno, pues eso lo podemos calcular con facilidad. Entonces la concentración molar del soluto va a ser pi, que es la presión osmótica, 12,2 atmósferas, partido R, que necesariamente tenemos que expresarlo en atmósferas litro para que se me vayan las unidades de presión, con lo cual R la expresamos en atmósferas litro, 0,082 atmósfera litro partido mol Kelvin, multiplicado por la temperatura. Bueno, como estamos a 20 grados, eso significa 293 Kelvin. 293 Kelvin. Muy bien. Eso es. Entonces, atmósfera se me va con atmósfera, Kelvin se me va con Kelvin, el mol pasa arriba y esto me queda en mol partido de litro, que es lo que corresponde a una concentración molar. Y cuando hacemos eso, voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Cuando hacemos eso, resulta que la concentración molar sale 0,508. 0,508 mol partido de litro. Bueno, esa es la concentración en el soluto. Nos piden que la expresemos en fracción molar, Bueno, pues partimos del dato que hemos obtenido. ¿Qué sabemos? Sabemos que 0,508 molar, ¿qué implica? Pues implica 0,508 mol de soluto en un litro de disolución. Si os fijáis, el problema nos dice, suponga que el volumen de la disolución es el mismo que el del agua pura. En este tipo de problemas es frecuente que, como suelen ser disoluciones poco concentradas, que ese soluto que apenas añade apenas afecta al volumen total de la disolución. Con lo cual, el volumen total que tenemos, que es un litro, es 0,508 mol partido litro, luego 0,500 moles en un litro, es decir, en 1000 mililitros. Nos dicen que supongamos que el soluto no afecta, con lo cual esto es pura agua, y eso implicaría que 1000 mililitros de agua, nos dicen también que supongamos que la densidad del agua es de 1, ¿vale? 1 gramo por mililitro, con lo cual 1000 mililitros, suponiendo densidad de 1, es lo mismo que 1000 gramos. 1000 gramos. Perfecto, 1000 gramos de agua.
miligramos de agua sería 1 litro, al que apenas afectaría a estos moles que estamos añadiendo, con lo cual el volumen de la disolución sería igual que el volumen del disolvente puro y obtendríamos una concentración molar de 0,508. Perfecto. Luego tenemos la masa del disolvente, tenemos los moles de soluto y podemos calcular entonces la fracción molar. La fracción molar del soluto, ¿cuál sería? Pues el número de moles de soluto partido número de moles de disolvente más número de moles de soluto. Número de moles de soluto, 0,508. Número de moles de disolvente, pues la masa partido el peso molecular. 1000 gramos partido el peso molecular del agua, que es 18. 18 gramos partido mol. Gramo se me va con gramo. Esto es mol. Muy bien, entonces este mol pasa arriba y serían los moles de agua, y los moles de soluto pues son los que tenemos, que es 0,508, 0,508 mol. Arriba me queda mol, abajo me queda mol, se me va, y entonces queda sin unidades, que es lo que corresponde a una fracción molar. Y resulta que la fracción molar del soluto en esta disolución es 0,009, o sea que es una disolución diluida. Hemos hecho bien en hacer esta suposición de que el volumen de disolución es igual que el volumen de disolvente, porque cuando hay poco soluto afecta poco al volumen total. Muy bien, pues esto es lo que nos pedía en primer lugar el ejercicio, la fracción molar del soluto. Muy bien, y en el apartado B nos piden cuánto cambia el potencial químico, desde que el disolvente está puro a cuando le he añadido el soluto. ¿Cómo cambia el potencial químico del disolvente? Como nos han dicho al principio que es una disolución ideal, pues entonces sabemos que se cumple que el potencial químico sería, como es todo líquido, pues omito lo del líquido, ¿vale? El potencial químico del disolvente sería el potencial químico del disolvente puro más RT logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente en el líquido. Muy bien, eso es la ley, esto corresponde a la ley de Raoult, ¿vale? Y nos queda esta expresión de aquí. Despejando hacia allá, pues me queda que lo que cambia el potencial químico de estar en disolución respecto a cuando estaba puro el disolvente es RT logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente, ¿vale? En el líquido. Muy bien. Y todos esos datos los tenemos. Como nos lo piden en julios, pues pongo la constante de los gases en julio. En julio es 8,314. 8,314 julio partido mol Kelvin. Por la temperatura estamos a 20 grados centígrados, luego es 293 Kelvin. Muy bien, por el logaritmo neperiano de la fracción molar del disolvente. Como son solo dos componentes, la del disolvente será 1 menos la del soluto. Dado que el soluto más el disolvente tiene que sumar 1, pues la del disolvente será 1 menos la del soluto. Así que 1 menos 0,009. Muy bien, aquí Kelvin se me va con Kelvin, esto no tiene unidades, como corresponde a un logaritmo, y esto me va a quedar, por tanto, en julio partido de mol. Así que lo que cambia el potencial químico del disolvente por el hecho de añadirle un soluto en esa cantidad, etcétera, es en menos 22,16, menos 22,16 julio partido de mol. Julio partido de mol. Este es el cambio que ha experimentado el disolvente como consecuencia de haberle añadido un soluto, el cambio en el potencial químico. ¿Ok? Y con esto habríamos terminado el ejercicio y todo lo que nos pedía. Vamos a hacer por último el ejercicio 12, es el último ejercicio que se nos propone de propiedades coligativas. Es un ejercicio muy facilito. Nos dice que el punto de congelación de una disolución que contiene 2 gramos de maltosa en 98 gramos de agua, o sea que el disolvente es agua, a la que he añadido 2 gramos de maltosa. Y como en total suman 100, pues esto sería un 2% en peso de maltosa. Muy bien, 2 gramos de maltosa, 98 de agua. Pues resulta que esa disolución intento congelarla bajando la temperatura y llego a 0 grados, que es cuando el agua pura se congela, y no se congela. Entonces tengo que seguir bajando la temperatura
Y cuando llego a menos 0,112 grados centígrados, ¿vale? Menos 0,112 empieza a congelarse. O sea que es, como sabemos, la temperatura de congelación o de fusión del agua pura a presión atmosférica, pues podemos determinar fácilmente el descenso del punto de congelación. Bien, así que los datos que nos dan son 2 gramos de soluto, en este caso maltosa, y 98 gramos de disolvente, en este caso agua. Y resulta que la temperatura de congelación de esta disolución así formada, ¿vale? La temperatura de congelación resulta que es menos 0,112 grados centígrados. Obviamente todo el mundo sabe, ya lo hemos dicho, a qué temperatura se congela el disolvente puro, en este caso agua. La temperatura de fusión a la que se funde o se congela es 0 grados centígrados. Luego el descenso del punto de congelación sería la temperatura modificada menos la inicial, o sea, menos 0,112 menos 0, la final menos la inicial, con lo cual es menos 0,112. Estos serían grados centígrados, pero como es una diferencia, sabemos que es igual en grados Kelvin, o sea que serían menos 0,112 Kelvin. Bueno, ya tenemos el descenso del punto de congelación, pues entonces acudimos a la ecuación, dentro de las propiedades coligativas, la ecuación que hace referencia al descenso del punto de congelación. Sabemos que el descenso del punto de congelación es menos la constante crioscópica por la molalidad del soluto. La constante crioscópica nos la dan como dato, ¿vale? Nos dicen que la constante crioscópica del agua es 1,86 Kelvin kilogramo partido de mol. Perfecto. Lo que nos pide el ejercicio es que determinemos cuál es el peso molecular del soluto, es decir, cuál es el peso molecular de la maltosa. Bueno, vale, pues de momento lo que podemos sacar de aquí es la molalidad que tiene esta disolución, que sería menos el descenso del punto de congelación, que es menos 0,112 Kelvin, dividido la constante crioscópica, que la constante crioscópica es 1,86 Kelvin kilogramo partido de mol. Kelvin se va con Kelvin, el mol pasa arriba y esto queda en mol partido kilo, que es lo que corresponde a una molalidad, y sale 0,0602 mol partido kilo. Muy bien. Pues a partir de ese dato podemos sacar fácilmente, ya lo hemos hecho en otros ejercicios, el peso molecular del soluto. Sabemos que la molalidad del soluto, que nos ha salido 0,0602 mol partido kilo, la molalidad es el número de moles de soluto partido los kilogramos de disolvente. Muy bien. Número de moles de soluto, pues serán los gramos de soluto partido su peso molecular. Los gramos de soluto son 2 gramos, o sea que sería 2 gramos partido el peso molecular del soluto. El peso molecular del soluto. Dividido los kilogramos de disolvente. Bueno, pues la masa del disolvente en kilos. ¿Cuál es la masa del disolvente? 98 gramos. Pasados a kilos sería 0,098. 0,098 kilogramos, ¿vale? Bien, entonces aquí lo único que hay que hacer es despejar el peso molecular, ¿vale? Esto pasaría multiplicando, los kilos se me van, los 2 gramos pasan dividiendo, tal, hago la inversa, me sale el peso molecular. Y resulta que el peso molecular del soluto sale, por tanto, de la maltosa, sale 338,9 gramos partido de mol. Gramo partido de mol, ¿vale? Este es el peso molecular. O si queremos aproximar, para ponerlo, pues 339 gramos partido de mol aproximadamente. Este es el peso molecular de la maltosa, ¿de acuerdo? Lo hemos podido sacar perfectamente midiendo el descenso en el punto de congelación del agua, que sabemos que es a 0 grados. Le hemos añadido un soluto
en una cantidad conocida y midiendo cuánto cambia la temperatura de congelación podemos sacar el peso molecular del soluto. Así de fácil, haciendo una medida de temperatura. Muy bien, con esto ponemos fin a los ejercicios de propiedades coligativas.